Vamos a recibir entonces al predicador de esta mañana, nuestro hermano Román Cairús, y un hombre de Dios tremendo, un hombre que realmente el Señor lo está usando muchísimo allí en Rodríguez, una iglesia que está dando mucho que hablar y bien, ¿no? Para bien, y que está haciendo una gran bendición en un mover muy lindo allí en Rodríguez. La verdad, los pastores Román y Vanessa han sido de mucha bendición para nosotros. La verdad que cuando empezamos nuestras respectivas iglesias, más o menos en los mismos tiempos, era muy lindo juntarnos cuando todo nos iba mal, ¿no? Y cuando todo salía mal y nos juntábamos a consolarnos, ¿no? Diciendo, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y qué bueno es tener amigos que entienden lo que está pasando en el reino de Dios, ¿no? Y que uno pueda orar juntos y bendecirse juntos. Y hoy disfrutamos juntos también de ver cómo estamos creciendo en el Señor. Así que bueno, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Román, que nos va a compartir la palabra. Gracias, Fer. Te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, qué alegría poder estar en este lugar con todos ustedes. Y nos sentimos como en casa. Aparte hay una hermosa presencia de Dios entre nosotros. Y yo quiero compartir en esta mañana algo que el Señor nos ha dado también para nuestra congregación, para nuestra iglesia. Pero primero quiero que podamos hacer una oración, y vamos a estar atentos a la palabra de Dios, y yo sé que Dios va a estar obrando en nuestras vidas. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Y Señor, honramos, Señor, tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú sigas tocando, que tú nos sigas hablando, que tú sigas visitando nuestro corazón, Señor. Te pedimos ahora en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, que tú estés, Señor, haciendo una obra completa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te lo pedimos, Señor, te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Muévete como tú quieras en medio nuestro, Señor, que esta palabra sea de provecho, que no caiga, Señor, como en saco roto, sino que pueda ser y dar fruto, Señor, al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Si ves a un hermano distraído ahí a tu lado, como decimos en nuestra iglesia, dale un codazo santo y decirle presta atención. Muy bien, así que le invito a que abra su Biblia allí en Gálatas, capítulo 4. El Señor me ha hecho sentir que tengo que hablar acerca de la identidad. Diga conmigo la identidad. Es tan importante este tema que en base a nuestra identidad es como nosotros vamos a resolver nuestros asuntos en la santidad. Es la definición que vamos a tener en nuestra vida cristiana y en lo efectivo que vamos a poder resolver, por ejemplo, en familiares que aún no han llegado a Cristo. En hábitos que aún quizás no se han cortado en tu vida del todo, en situaciones que tienen que ver con un ministerio, en problemas de escasez, problemas laborales. Sobre un montón de aspectos, el tema de tener resuelta nuestra identidad en Dios va a ser fundamental y la Biblia nos habla mucho de eso. Y vamos a Gálatas capítulo 4, yo quiero que podamos leerlo con atención. ¿Lo tiene? Amén. Gálatas capítulo 4. Mire, es tan común el tema de la identidad que de pronto hasta se han hecho programas de televisión donde usted va a ver que vieron esos programas, por ejemplo, Gente Busca Gente, personas que han sido abandonados por los padres, personas que no han conocido a sus padres, personas que de pronto tienen un problema de identidad porque hay una etapa de su vida que hay como un vacío, no lograron resolver. Y hasta uno se emociona si uno ve uno de esos programas porque de pronto personas de 40, 50 años de no verse o no conocerse, de pronto se reencuentran y se abrazan y es muy impactante, ¿no? Entonces el tema de la identidad, quiénes somos, nuestro origen, es tan importante. Entonces vamos a leer lo que dice allí en Gálatas capítulo 4. Es un pasaje conocido, pero nos va a servir como ejemplo. Y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Este
primer versículo nos habla de que, imagínese un niño, digamos, el padre es dueño de una estancia, de un campo, como era en aquella época. Pero tiene empleados, tiene peones. Y de pronto pueden jugar juntos. El hijo del dueño suele jugar junto con el hijo del empleado del dueño. Y dice, y entre ellos son como iguales, juegan a la par, y para ellos no hay ninguna diferencia entre uno y el otro, aunque, sigue diciendo, versículo 2, sino que uno es el dueño de todo, es el hijo del dueño, y el otro no es dueño de nada quizás en ese lugar, sino que es el hijo del peón, o quizás hasta del esclavo en aquella época. Dice así, lo vuelvo a leer, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Significa que estar en el mundo, tiene que aprender a leer la Biblia del derecho y también del revés. Significa que cuando estábamos en el mundo, usted va a decir, pero ¿en dónde está? ¿En qué planeta está, pastor? Estamos en el mundo. No, estamos en el planeta Tierra, ¿no? Pero el mundo, bíblicamente, se refiere a este sistema humanamente organizado sin Dios. ¿Amén? Eso es lo que la Biblia le llama mundo. Cuando estábamos en un sistema organizado sin Dios, estábamos en el mundo, dice, éramos como niños. El mundo genera en una persona una niñez eterna, un no despertar, una falta de crecimiento, una situación donde la persona no puede crecer. Y dice, así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud. Diga con mundo, el mundo genera dos cosas, esclavitud y niñez. No la niñez buena que habla la Biblia de que uno tiene que ser como un niño para entrar al cielo, sino una niñez de un eterno no darse cuenta el potencial, el crecimiento, la autoridad, el poder y la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. El punto es que la identidad se hace presente en estos pasajes de la Biblia, pero sigue diciendo así, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la Biblia que, vamos a cómo venimos en el análisis ¿no? Estábamos en el mundo, éramos como niños, estábamos esclavizados y no nos dábamos cuenta de la posibilidad que podemos llegar a tener en Dios. Pero cuando vino un día el cumplimiento, dice que Dios envió a su Hijo y nos hizo como hijos adoptivos de Dios. Por medio de Jesucristo somos adoptados por Dios nuevamente. O sea, antes de Cristo el hombre no era un hijo de Dios, sino que era una criatura de Dios. Por medio de Jesucristo, que es en su momento fue el unigénito, ahora él pasó a ser el primogénito, dice, de muchos hermanos, que somos nosotros. Nos agregamos a esa lista. ¿Amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Bien, entonces va entendiendo este tema de la identidad. Hay una crisis de identidad natural en todo ser humano, en toda persona, hasta en determinadas congregaciones, puede ser hasta en determinados líderes de la iglesia, puede ser en determinados momentos en los que uno está pasando una prueba, una lucha, y donde el diablo quiere como turbarte, torcer tu identidad, que vos dudes de quién sos en Dios, y de pronto no hay diferencia entre una persona casi del mundo, a veces a un cristiano. ¿Por qué? Porque aún no tiene desarrollada una identidad clara para dejar determinado pecado, para poder dar pasos de fe, para poder ejercer un ministerio con mayor autoridad. ¿Amén? Entonces, el origen, diga conmigo, el origen, es el que va a determinar
nuestra formación. Y nuestra formación va a determinar nuestra consagración. Esto, si quiere, lo anota, porque es muy importante. Lo vuelvo a repetir, nuestro origen va a determinar, por lo general, es muy común esto, va a determinar nuestra formación, y nuestra formación va a determinar nuestra consagración finalmente. Entonces, significa que tu consagración está relacionada con la formación que vos tengas, y esto va también a influir mucho en el origen que vos puedas llegar a tener. ¿Cuál es tu origen, el tiempo que nacés, en la cultura en la que te movés, en el medio en el que te manejás, las amistades que te rodean y un montón de cosas? Tiene que ver con tu contexto, tiene que ver con tu origen, va a tener que ver con tu formación. Por lo tanto, tu resolución a determinados problemas, tu consagración, la forma en que vos definas las cosas en tu vida, va a tener que ver con todo esto que te rodea. ¿Amén? Vamos a suponer un par de ejemplos. Si vamos siglos atrás de Cristo, usted va a ver que un joven espartano, griego, tenía un tipo de formación. Si de pronto nacía con algún tipo de defecto físico, se lo solía tirar de un precipicio. Se mataba a las criaturas que de pronto nacían con alguna dificultad o algún defecto físico, porque era una sociedad que quería tener gente sana, perfecta. Una sociedad súper militarizada, una sociedad donde aún los padres, casi era natural esto, no lo veían en sí mal, estaba ya asimilado completamente, y a la edad de 8 años ya los padres tenían que dejar a sus hijos, los llevaban al liceo militar. Ahí aprendía una formación, una cultura, aprendía a pelear, el conocimiento típico más o menos de aquella época, y ya a partir de, ya dejaba a los padres lo entregaban, esto era normal. Y para nosotros es un horror, pero para ellos era normal. Luego, a la edad de 16, 17 años, seguramente ya tenía su primer combate, su primer enfrentamiento militar, y para la edad de los 18 a 22 años ya era un profesional en lo que hacía. Completamente dedicado, y su mayor honor y su mayor hazaña sería poder llegar a dar su vida por su nación. Diga conmigo, origen, formación, y va a venir la consagración. Si cambiamos de época, de pronto vemos un joven nacido en una sociedad medieval, granjero, ejemplo, ¿no? Y usted va a ver que en base a su origen y el contexto en el que él nace, usted va a notar que él va a ser un granjero a la edad seguramente analfabeto, como era muy común, y además va a tener que criar chanchos, no va a vestir la mejor ropa, a la edad de los 17 años casi no va a tener ningún diente, se le va a caer casi toda la dentadura, y olvídese de la novela, de la historia de la princesa se enamora del granjero, porque eran dos mundos opuestos. Muy difícil. Y si el joven quería en algún momento hacer la gran hijo pródigo, digamos, de la Biblia, que esto era también a veces solía ocurrir, me cansé de la granja, quiero hacer otra cosa de mi vida, seguramente se iba a acercar a aquella ciudad o a aquel lugar más poblado, y de pronto lo iban a robar, lo iban a estafar, era una persona que iba a quedar como empleado o casi esclavo de alguna otra persona, y es muy probable que si puede volver a la granja es quizás la mejor opción. ¿Por qué? Porque es en definitiva lo único que tiene, lo único que va a tener, y es lo único que quizás le pueda dejar a sus hijos. Triste, ¿verdad? Diga conmigo, el origen va a dar lugar a la formación y eso va a ser su consagración. Si vamos a tiempos más, digamos, más actuales, usted puede ver también en otro tipo de joven. El joven, vamos a suponer, que nace dentro de una cultura islámica, grupo
quizás se haga parte de un grupo extremista. ¿Por qué? Porque en su contexto está acostumbrado, ha visto gente morirse, gente andar con armas, con fusiles, con lanzamisiles, quizás le han bombardeado su casa, vive en una cultura de violencia donde ha visto que inclusive pueden llegar a decapitar personas o degollarlas, como nosotros hemos visto que se practica en determinados lugares ahí de Medio Oriente. Y de pronto vamos a encontrar un joven ya insensibilizado con un bagaje, digamos, de cosas que va a odiar a los cristianos, la cultura de Occidente, y seguramente lo va a captar algún grupo extremista del cual se va a ser parte, y ahí va a perfeccionarse en armas, en tecnología, en terrorismo, y son estas personas que finalmente son capaces, algunos, de ser hombres bombas, de inmolarse y estar totalmente convencido dentro de un contexto cultural y dentro de una religión que se lo permite, poder ser una persona que su máxima aspiración va a ser quizás hasta dar su vida, en este caso puede llegar a ser por Alá, o en una guerra santa, sabiendo que según él se va a morir matando gente y automáticamente va a llegar al cielo y va a tener un montón de favores con eso. Diga conmigo, el origen va a dar lugar a una formación y va a dar lugar a una consagración. Si yo le preguntara ¿a usted le gustaría vivir como un joven griego, digamos, espartano? No, ¿verdad? No le gusta esa sociedad. La vemos contraria a la voluntad de Dios. Si yo le digo, ¿le gustaría vivir como un granjero medieval? No, qué bajón, pastor. No, y a mí tampoco. Si yo le digo, ¿le gustaría ser un joven, no sé, subversivo o de pronto extremista de algún grupo así como el que estábamos hablando? Tampoco. Y yo le digo, ¿le gustaría vivir en su cultura, en su formación, en su origen? Ay, sí, pastor, me siento seguro. No, tampoco. Yo no se lo garantizo, porque no nos damos cuenta, pero nosotros también nacemos, somos formados y apuntamos a tener una especie de consagración en nuestro contexto, que somos tan contemporáneos, somos tan allegados a Él, que a veces no logramos percibir en el engaño, en la mentira, en este sistema que nos envuelve a nosotros. Ejemplo, un joven o una persona que vive en nuestro contexto, en nuestra sociedad, bajo nuestra influencia y cultura actual. Yo saqué algunos datos de lo que hoy en día, a lo que estamos sometidos y nuestros jóvenes están también sometidos. En primer lugar, la mayoría de nosotros considera que tener una computadora, un televisor, un celular es un artefacto ya indispensable en todo hogar. Casi no vas a encontrar una familia, un hogar que de pronto no tenga algún tipo de tecnología, algún tipo de pantalla. La mayoría de las personas en nuestra sociedad y en este tiempo que nos toca vivir, aproximadamente se le van 2 horas por día, mínimo, o sea, puede ser que haya alguien que menos, pero el promedio más o menos son 2 horas a 3 horas por día que una persona está de una u otra manera, a través de uno u otro medio, frente a una pantalla. Significa que es algo aparentemente inofensivo, algo aparentemente inocente. Significa que de pronto es algo que no puede faltar en el hogar. Y ese elemento, puede ser televisor, computadora, celular, lo que sea, pasa a ser algo fundamental y pasa a ser el elemento, el medio de mayor influencia en el hogar. Pasa a ser más influencia para... saqué en base a unas estadísticas que pude estar leyendo. Una persona cuando cumpla 72 años habrá visto 2.500.000 anuncios comerciales. Cuando tenga 18 años va a tener 250.000 vistas, o sea, habrá visto actos de violencia
bastante importante, o sea, sangrientos, cuchillos, tiros, gente muerta en accidentes y todo tipo de cosas así impactantes, violentas. Ya cuando cumpla 18 años habrá visto como mínimo 250.000 imágenes, pero escenas eróticas con connotación sexual habrá visto el doble. 500.000 ya están grabadas en su cabeza a la edad de 18 años. Ya a la edad de 3 años, la exposición ante una pantalla de los niños está ya a partir de entre los 2 y los 3 años. A la edad de 3 años ya puede registrar cerca de 30 marcas. O sea, 30, quizás no discrimina, quizás todavía no sepa hablar, pero en su mente está, ya discierne, por ejemplo, el logo de Ford, Chevrolet, no sé si me ocurren cosas, McDonald's, esto, lo otro. Entonces los chicos no aprenden a hablar, pero ya identifican los medios, están generando en él que el día de mañana sea un futuro comprador, sea un cliente de alguna de estas marcas que visualmente ya a la edad de 3 años ya están presentes. Imagínense la violencia, lo sexual y tantas otras cosas. Cuando una persona haya cumplido 65 años de edad, habrá gastado ya 9 años frente a una pantalla. La que forma a nuestros hijos, lo están formando los medios. O si no, usted dígame qué padre le dice a sus hijos, vení querido, sentate, o el hijo le diga de propia voluntad, papá, necesito escucharte, recibir tu conocimiento, tu sabiduría, estoy anhelando. Llegué de la escuela y ansioso me siento en esta silla y voy a estar así escuchando tu conocimiento. Ningún hijo aguanta 2 horas hablándole al padre todos los días. Ningún hijo, ninguna hija aguantaría a su madre hablándole 2 horas todo el día. Y los chicos en la escuela, y Fernando lo sabe bien, hay que ver cómo darle recreos y cosas y actividades porque vuelan, porque no van a estar 2 horas escuchando a un maestro. Ni en la iglesia los pastores o líderes pueden llegar a generar una influencia tal de 2 horas por día en la vida de nadie. Entonces, el factor fundamental de formación hoy por hoy en nuestra sociedad son los medios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Vamos a romper todas las computadoras, televisores, celulares? No, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque hoy el sistema bancario se maneja vía internet. Si usted quiere hacer determinado trámite, usted se lo van a pedir que va a ser más ágil y es mejor y hasta algunos trámites solo se hacen por internet. Si usted quiere viajar, va a tener que usar internet. Si usted necesita lo que hoy en día está tan generalizado y va todo tan hacia la digitalización del mundo, que de pronto ya es imposible salirnos de este sistema. Entonces, ¿a qué apunta, pastor? Que no seamos ingenuos. Que nos demos cuenta qué origen tenemos en lo natural, qué formación es la que pretende el mundo darnos. El Coliseo romano de hoy en día se llama Internet. Mucha gente ya ni lee libros, hay gente que ya, hay muchas cosas que antes se hacían que no, porque es todo por Internet. Y porque lo saca de Wikipedia, cree que sabe. Entonces, la formación es tal que atenta contra la cristianidad. Uno de los principales problemas que tiene la iglesia, que tiene el liderazgo de la iglesia hoy en día, no es solo el diablo, por decirlo así. No es una cuestión del mundo, como diciendo, no, la gente del mundo nos hace la vida imposible. No, la gente vive su vida. El mayor problema que tiene la iglesia cristiana hoy en día y el liderazgo hoy en día tiene que ver con problemas sexuales. En mi iglesia, al tratar con determinados varones, y no 1, ni 2, ni 3, son varios, cuando la persona se sincera o surge una situación en el hogar que la mujer lo descubre, ¿okay? Y está la pornografía, están los medios, está la masturbación, está la violencia, están un montón de factores que son una influencia directa de este mundo que nos rodea. Diga conmigo, en base a nuestro origen, donde nacemos, va a ser dada nuestra formación y por lo tanto apunta a dar una consagración en tu vida a ese sistema. Es tan reciente, es tan novedoso, ha avanzado tan rápido todo este tema de la tecnología que en realidad se está experimentando con nosotros a un paso tan rápido que no les importa.
De hecho, estas generaciones que están siendo expuestas de forma tan dramática a tanta imagen y tanta influencia, que de pronto un chico puede llegar a estar mirando en un celular lo mejor como lo peor. Puede llegar a ver lo peor en sexo. Puede llegar a ver lo peor en violencia. Puede estar viendo cómo a una persona le están cortando la cabeza o cómo uno se está comiendo a otro. Y quizá los padres no lo saben. ¿Cómo la iglesia de Cristo puede luchar contra algo así? El punto es, dijimos, lo vuelvo a repetir, el origen, la formación, la consagración. La Biblia nos dice acá que así estábamos. En el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjese si no es actual esta observación del apóstol. Así también nosotros, cuando éramos niños, el diablo no va a querer que vos puedas resolver tu identidad en Cristo, no va a querer que vos puedas ser lleno del Espíritu Santo, no va a querer que vos puedas desarrollar tu definición total como cristiano. Va a querer que estés en una eterna niñez, en una eterna adolescencia, en una indefinición tal, porque eso es ser niño, eso es ser un adolescente. La palabra adolescente viene de que adolece. ¿Adolece de qué? De rasgos propios de la adultez, de la madurez. Todavía hay cosas de su carácter, de su persona, que no han sido completamente desarrolladas. Entonces, el punto es que dice, éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero vino el cumplimiento del tiempo de Dios y envió a su Hijo. Lo que está necesitando y más que nunca la iglesia es tener un encuentro personal con Cristo. Lo que está necesitando más que nunca la iglesia es tener lo que llamamos un verdadero avivamiento. Lo que está necesitando tener la iglesia es un nivel de unción tal que pudra este yugo del que estamos hablando. Amén. Aleluya. La persona puede tener un nuevo nacimiento, un nuevo contexto. Por eso es tan hermosa la iglesia de Cristo. Porque es el medio en el cual podemos recibir eso diferente a lo que te va a dar el mundo. A través de la evangelización, a través de las diferentes formas que la iglesia tiene para captar personas, las personas pueden, a través de una oración, ser convencidas del pecado y decir, Señor, yo necesito un cambio de vida. Esto no me trae paz, esto no me trae gozo. Los jóvenes se jactan hoy en día de decir, la tecnología es nuestra y es lo que los pone por encima del mundo adulto mayor. Dice, nosotros manejamos los medios, no cometa nunca el error de decir, los nenes de ahora son más inteligentes que los chicos de antes, porque ahora ellos usan tecnología. No. Está comprobado que no es que sean en sí más inteligentes. Hasta las palomas, se han hecho experimentos, que saben apretar botones para que determinado alimento caiga y así poderlo comer. Manejan la secuencia, la forma, ese lenguaje para llegar a su plato de comida, a lo que les da satisfacción, a lo que necesitan en la carne, pero no va a satisfacer nunca el espíritu. Entonces yo les voy a decir a los jóvenes, a los que no son tan jóvenes, la tecnología no le pertenece a los jóvenes de ahora. La tecnología es algo creado por el mundo adulto de hace un tiempo para gobernar, captar, seducir y manejar la juventud de nuestros días. Es un mecanismo de consumo, es un mecanismo de manipulación. Es una forma de control, es una forma de adoctrinamiento. Tus impulsos, tus deseos, tus apetitos, tus anhelos, tus metas. Si te sentís bien o te vas a sentir mal, va a estar condicionado por el medio en el que vos estás inserto. No va a querer que vos te sientas bien por la palabra de Dios, sino que vos te vas a sentir bien si tenés determinada casa, determinado auto, te vestís de determinada manera y llegás a
un estilo de vida como el que te quieren vender. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, es la formación, es la matrix, por decirlo de alguna manera, en la que estamos metidos, en la que hemos nacido y en la que se ha ido desarrollando en forma acelerada en estos últimos tiempos. Diga conmigo, Señor Jesús, necesito salir de esto. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La palabra del Señor dice también que necesitamos estar sin manchas, sin arrugas. Necesitamos ser una persona en este mundo que se vaya preparando bajo la influencia del Espíritu Santo para un día poder entrar al cielo. Pero ¿cómo va a ser posible cuando el principal enemigo de la iglesia está trabajando a veces tan fuerte? Necesitamos orar, necesitamos quebrantar estos yugos, necesitamos controlar qué es lo que nuestros hijos miran. Mi sugerencia, no somos quien para decirte cómo vos tenés que hacer en tu casa, pero nuestra sugerencia en lo pastoral es controlar. Fíjate, no seas ingenuo. Si los hombres, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, más vale sácalo, y no sea que todo por tu ojo, todo tu cuerpo un día se pierda, más vale entrar al cielo sin un ojo y no que todo tu ser se pierda en el infierno. Yo diría, si ahora un celular te es ocasión de caer, cómprate el básico, el que no tiene internet. ¿Vieron, no sé, la película A Prueba de Fuego? ¿Vieron lo que hace con la computadora? Con el bat de béisbol. Le da. Y bueno, yo no digo que hagan eso, pero digo, es peor perder la salvación por determinadas cosas en internet. Es peor cuando te das cuenta que el nivel de influencia del mundo es tal que no podés desarrollarte una vida cristiana saludable. Replantéatelo en oración, date la cabeza, no sé, contra la pared, en forma figurada, no lo haga porque también estaría mal, pero me refiero a resista, luche contra eso, pídale a Dios, pero defina su vida, porque dice la Biblia que cuando uno es tibio, ¿qué va a hacer Dios? Es feo, ¿verdad? Dice, al que es tibio lo vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente. Hay un montón de palabras que la Biblia nos habla de que necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro primer nacimiento está influenciado por un mundo que nos va a jugar en contra y nos va a hacer que perdamos bendiciones y salvación. Pero dice la Biblia que en Cristo, cuando llegó el tiempo de cumplimiento, en tu vida llegó un tiempo de cumplimiento donde llegó la palabra de Dios, donde Jesucristo llegó a tu vida, donde algo impactó tu corazón y en tu corazón sentiste que es la verdad. No puede ser la verdad en la sociedad griega. No puede ser verdad la sociedad medieval. No está basada sobre un mal fundamento. No puede ser verdad una sociedad islámica. No es verdad tampoco una sociedad occidental bajo los parámetros de hoy en día como se están viviendo. Entonces, en este mundo no hay verdad, no hay banderas, no pasa por el capitalismo o el comunismo, no pasa por una situación de a ver quién tiene la verdad o no, sino que pasa por una naturaleza humana que tiene que ser transformada únicamente por el Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos una definición, necesitamos una consagración. Para eso necesitamos una formación en el Espíritu. Pero para poder tener una formación en el Espíritu Santo es necesario que primero Cristo sea el Señor y dueño de nuestra vida. Cuando vos tengas resuelto completamente, yo quiero que realmente Cristo sea el Señor de mi vida, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Recién ahí el Espíritu Santo. Eso es dado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a generar una mayor consagración, una mayor formación en las cosas de Dios, un mayor discernimiento en la palabra, una mayor apertura de tu mente y vas a darte cuenta todo lo que te rodea con mayor claridad. ¿Cuántos en esta mañana quieren consagrar completamente su vida al Señor? Nosotros tuvimos 2 nacimientos, un nacimiento en la carne, humanamente.
podés venir de un buen hogar o de un hogar disfuncional. Puede ser que hayas tenido una linda historia, aparentemente, o no tanto. Pero lo más maravilloso no es el primer nacimiento, sino el verdadero nacimiento que importa es cuando uno nace en el Espíritu, cuando uno nace cuando conoció a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestra vida. ¿Y sabe lo que es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es hacer una oración de aceptación a Jesús. Nacer de nuevo es entrar en un canal de parto. Nacer de nuevo significa que va a ser difícil ese momento. Nacer de nuevo significa, ¿vieron cuando un bebé cuando va a nacer? Ya sea por cesárea o por parto natural. Cuando un nene va a nacer, nace de nuevo, ¿qué hace? Por primera vez abre sus ojos a una nueva realidad. Antes no podía ver porque estaba ahí dentro de su madre, en un lugar determinado, pero luego nace a una nueva realidad. Ahora ve luces, ahora va a escuchar de otra forma, porque antes escuchaba apenas, pero ahora va a escuchar con mayor claridad, porque ha nacido a una nueva dimensión, a una nueva realidad. Y de pronto empieza a tocar y empieza a contraerse. ¿Por qué? Porque antes estaba en un elemento, en un medio, y ahora pasó a estar en otro, hasta lo recibe de un chilo en la cola, ¿no? ¡Ah! Grita, ¿no? Le pegan un chilo para que, a ver si respira, si reacciona correctamente. Cuando vos nacés de nuevo en Cristo Jesús, no es una oración, diga conmigo, nacer en Cristo no es una oración. Es cuando por primera vez tus ojos espirituales se abren. Es cuando por primera vez tus oídos espirituales se destapan. Es cuando por primera vez tus manos, todo tu ser comienza a sentir una nueva realidad espiritual. Vos pasaste de estar en este ámbito cerrado, mundano, llamémosle así, y pasás a tener una nueva realidad en un plano espiritual que comenzás a percibir por primera vez. Vos querés ser conocido en el mundo espiritual, tenés que nacer de nuevo. Vos querés ser guiado por el Espíritu Santo, tenés que nacer de nuevo. Vos querés cortar con los pecados y la miseria y las mentiras de este mundo, con la niñería de este mundo, tenés que realmente nacer de nuevo y ser formado en el Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, como dice la palabra allí en Gálatas 4, verso 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Diga conmigo, identidad clara. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero que usted pueda buscar el rostro del Señor. Si quiere, póngase de pie también. Me gustaría que se pueda poner de pie. Señor, necesitamos de ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú sabes a lo que estamos expuestos en este mundo. Tú creaste el universo, pero no creaste el mundo. Este sistema humanamente organizado sin Dios. Para la política vas a ser un voto más. Para el registro civil vas a ser un número de documento más. Para una escuela, quizás un colegio privado, vas a ser una cuota más. Para un negocio, un comercio, una empresa, vas a ser un recurso más o un cliente más. Pero para Dios sos un hijo, sos una hija. Para Dios sos especial, de tal forma que envió a su único hijo Jesús para que pueda morir por vos y pueda pagar un alto rescate, no para que sigas viviendo igual, no para que tengas una vida indefinida como la tenía el pueblo judío en el Antiguo Testamento, que se cansaba de ofrecer sacrificios para volver una y otra vez a los mismos pecados. Dice la Biblia que aquel que verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero a veces hemos abaratado el estar en Cristo. A veces consideramos que estamos en Cristo, pero nos cuesta orar.
A veces consideramos que estamos en Cristo, pero apenas llegamos a la iglesia. A veces consideramos que estamos en Cristo, pero nos cuesta servir, nos cuesta comprometernos, nos cuesta pensar. Cuando tenemos un ratito libre, en vez de ir a orar, vamos a una pantalla. Porque en realidad decimos que Cristo es nuestro Señor, pero a veces el que se enseñorea de nuestra vida son los medios. Es una pantalla, es un grupo de amigos, es un hobby, es un hábito que te aleja de Dios. Todo lo que se interponga entre tu vida y Dios no es de Dios. Y lo tenés que sacar de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos que tú nos santifiques, queremos que tú nos hables, que tú, Señor, estés glorificando tu nombre en medio nuestro. Señor, líbranos de vivir una vida a medias, líbranos, Señor, de una indefinición eterna, líbranos, Señor, de estar continuamente ofreciendo, Señor, oraciones, Señor, de súplica, pidiéndote siempre perdón por lo mismo. Señor, ahora se rompe ese yugo en el nombre de Jesús. Ahora levanta tu voz ahí donde estás y empezar a romper esas cadenas. Se quebranta, se quebranta. Señor, gracias porque en este lugar tú estás enviando un avivamiento, porque en este lugar, Señor, tú vas, Señor, a desarrollarte, Señor, tú vas a traer almas a tus pies, porque en este lugar, Señor Jesús, se ora, se clama, se predica tu palabra. Señor, ahora, Señor, definición en nuestras vidas. Señor, rompe ahora, quiebra, vamos, ore, desconéctese de esos medios. Ahora, toda influencia, todo adoctrinamiento, toda formación que sea en contra de la palabra de Dios, lo echamos fuera de nuestras vidas ahora. Todo espíritu inmundo que quiera gobernar las mentes, que quiere traer hábitos desordenados, que quiere traer pesadumbre en la oración, que quiere impedir que llegues a la congregación, que hables de Cristo ahí entre tus compañeros de trabajo. Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, ahora. Se quiebra en esta mañana. Se quiebra toda influencia, se quiebra toda mentira del diablo que te hace creer que sos original, que sos una persona tan especial, que te hace creer que sos una persona inédita. No, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús, que venga humildad sobre tu vida, que venga reconocimiento sobre tu vida, Dios, que venga esa vulnerabilidad que tiene que caracterizar al cristiano, esa dependencia de Dios, que venga esa dependencia de Dios, que venga esa desesperación por Dios, que venga esa necesidad de Dios a tu vida, de que un día nos va a tocar partir, de que un día vamos a tener un problema serio y el Señor tiene que estar ahí para resolverlo. La unción tiene que cubrirte, la bendición de Dios tiene que estar en tu hogar. Por lo tanto, si no, eso no es así, no vas a poder hacer frente a esta vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que venga una definición santa, que venga, Señor, una consagración completa. Oh, Señor, quebranta todo hábito desordenado, todo vicio maldito. Ahora cae por tierra. Te pedimos perdón por los pecados de la iglesia, de la congregación. Señor, rompe los yugos. Oh, Señor, que podamos estar firmes en ti. Señor, que no seamos como niños fluctuantes, como las olas del mar, que no seamos sepulcros blanqueados, como dice tu palabra. Que en esta mañana, Señor, podamos tener un nacimiento, y mañana otro nuevo nacimiento, y pasado mañana otro nacimiento nuevo, donde cada vez a través de tu búsqueda podamos, Señor, meternos en el plano espiritual y podamos salir, Señor, de esta contaminación. En el nombre de Jesús, venga tu unción, levante su mano al cielo. El Señor te quiere regalar de su presencia. El Señor te quiere ungir. El Señor quiere que puedas tener autoridad, que puedas levantar tu mano y milagros sucedan. Que cuando vayas a orar por un enfermo, sane. Que cuando esté frente a algo que sea espiritual, un demonio, lo que sea, se vaya en el nombre de Jesús. Oh Padre, autoridad para limpiar tu casa. Autoridad para hablarle a tu prójimo. Autoridad para hablarle a ese familiar que aún no llega a Cristo. Autoridad
y poder de Dios ahora. En el nombre de Jesús, bautiza, 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 llena, rompe las cadenas en esta mañana, quebranta los yugos. Oh Señor, ahora, definición. Decir conmigo, yo hoy defino mi vida completamente por Cristo, por su palabra. Renuncio al mundo, al pecado y a todo espíritu que se sienta con derecho sobre mi vida. Todo lo malo que haya en mí, lo echo fuera de mi vida. No lo quiero. Lo declaro ilegal. Y me declaro libre. Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, es mi Señor. Él es mi mayor influencia. En el nombre de Jesús.